y es condenado a un delito de desobediencia, a una multa de 10 meses a 10 euros día, que son 30.000 euros, y a una inhabilitación de 1 año y 6 meses frente a la de 2 años que se solicitaba. ¿Y cómo estáis, mis curiosas y mis curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal, y vamos a hablar sobre la sentencia que ha salido hoy, día 28 de septiembre de 2020, sobre Quim Torra. En esta habréis podido leer en los medios de comunicación que se confirma la inhabilitación por 1 año y 6 meses y también se le condena por un delito de desobediencia grave. Os voy a explicar muy sencillamente por qué se le condena y cuál ha sido el camino hasta llegar a esta situación. Como os decía, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el órgano que juzgó a Quim Torra por un delito de desobediencia contra una resolución de la Junta Electoral Central referente al periodo de elecciones del año 2019. Y es condenado a un delito de desobediencia, de acuerdo del 410 del Código Penal, a una multa de 10 meses a 10 euros día, que son 30.000 euros, frente a los 72.000 que se solicitaban en la acusación, y a una inhabilitación de 1 año y 6 meses frente a la de 2 años que se solicitaba. En este caso es la primera vez que se inhabilita a un presidente en funciones, por lo cual, si se ejecuta esta sentencia, que ahora mismo es firme y solo cabe recurso ante el Constitucional, tendría que obligatoriamente cesar como presidente y dejárselo en todo caso al vicepresidente, que asuma en funciones el cargo, y por lo tanto nos quedaríamos sin presidente, pero a ver qué hace, porque la obligación de la sentencia es inhabilitación. Por lo tanto, no podrá continuar en el cargo, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y como os he dicho, se confirma la sentencia del TSJ que le condena por no cumplir con una orden, un requerimiento de la Junta Electoral Central. ¿Y esto qué es? Básicamente es el órgano que se encarga durante los periodos electorales de mantener la neutralidad de las administraciones públicas para evitar que pase lo que sucedió, que en este caso los hechos, y más adelante os lo voy a detallar, es que se colocaron esteladas, se colocaron lazos amarillos en las fachadas de la Generalitat y edificios públicos, con lo cual se vulneraba el principio de neutralidad. Por lo tanto, la Junta Electoral Central, ya os digo, es este organismo que se encarga de esta neutralidad de los comicios y se garantiza la neutralidad, que se cumpla con las normas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en todo caso también resolver quejas y comprobar que se cumple. Si queréis saber quiénes lo componen, en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se establece quién compone esta junta. Os la dejaré aquí para que lo veáis y si tenéis interés un link sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Y vamos a lo que vamos. La sentencia del Supremo, ¿qué hace? Pues básicamente confirma la sentencia del TSJ que condenaba a Torra, como os he dicho, por un delito de desobediencia, por entender que incumple de forma voluntaria, ¿vale? De forma deliberada, el requerimiento de la Junta Electoral Central. Y lo más importante sobre este pronunciamiento es que se establece que no hay vulneración de la libertad ideológica, porque el Supremo ya ha mantenido e insiste que el objeto del procedimiento no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, que tiene efectos de cara al constitucional, pues el ciudadano ya dice que es libre de realizar las manifestaciones de su voluntad, de lo que quiera. Sin embargo, el objeto de la desobediencia no es su libertad de expresión, sino es incumplir unas órdenes de un organismo como es la Junta Electoral Central, que se encarga de mantener la transparencia, de mantener el orden y sobre todo la neutralidad durante un procedimiento de elecciones. Así pues, no estamos ante un juicio por un tema ideológico, sino por un juicio de actos, de lo que has hecho. Esto es lo que se intentó llevar al terreno por la defensa de Torra, que estábamos ante un juicio ideológico, que se le estaba condenando por sus ideas. Y no es así, es por los hechos que se llevan a cabo durante un procedimiento de elecciones. Y vamos a recapitular y voy a explicaros desde el primer momento qué pasa. Primero, año 2019, procedimiento electoral general de Congreso de los Diputados y Senado. En este, Quim Torra cuelga, y yo digo Quim Torra porque es lo que dice la sentencia, cuelga lazos amarillos, cuelgan esteladas en edificios oficiales de la Generalitat, mientras debía abstenerse. No tenía que hacer esto por el principio de neutralidad durante las elecciones. Pero no solo eran lazos amarillos, sino también eran lazos, esteladas, pancartas y eslóganes con otras opciones políticas y candidaturas a las Cortes. Para que me entendáis, es hacer publicidad cuando no puedes, cuando al ser un organismo público deberías abstenerte y mantener una cierta neutralidad. Pues no se hizo y se incumplió. ¿Qué pasa? Queja a la Junta Electoral Central. Ante este incumplimiento, la Junta le envía un requerimiento, una comunicación de retire las pancartas, retire los lazos. A todo esto se envía tanto al presidente como al delegado del gobierno en Cataluña, es decir,
a todos los organismos que pudieran darse por enterados, y esto lleva a una serie de comunicaciones entre Torra y entre la Junta, en la que, resumiéndolo, se dice que se especifique lo que se tiene que hacer, la Junta le dice que lo retire inmediatamente, y van diciendo como que están haciendo amagos para decir, no entiendo esto, me puede aclarar este otro concepto, que es lo que sale en la sentencia, y finalmente, por lo que la Junta Electoral decide, como no se ha llevado a cabo, se le requiere al conseller de Interior, que es el encargado de los Mossos d'Esquadra, para que el día 22 de marzo se proceda a la retirada de estas esteladas y pancartas. El día 21 se dicta la orden y el 22 se retira. Pero lo más curioso es que Torra lo que hace ante el primer requerimiento de la Junta Electoral es cambiar los lazos amarillos y los carteles amarillos por los mismos de color blanco, con lo cual estaba intentando, digamos, estar en el filo de la ley de decir, retire usted lo amarillo, vale, pues retiro lo amarillo y pongo uno blanco. Pero obviamente no se entendía por cumplida esta orden. Dicho esto, pues obviamente al incumplir se procede a incoar un procedimiento penal por un delito de desobediencia en el que se le acusaba de este delito y se le solicitaba, como os he dicho al principio del vídeo, una multa de 12 meses a razón de 200 euros día, que es una multa de 72.000 euros, y una pena de inhabilitación para cargo público de 2 años. Y esto ha quedado en 10 meses de multa a 100 euros día e inhabilitación de 1 año y medio. En cuanto a la defensa de Torra, se basa en la libertad de expresión y otra serie de argumentos que vamos a relatar muy breve. El primero, se debate sobre si la Junta era competente para requerir esto, sobre si es el órgano superior. ¿Por qué? Porque el artículo 410 del Código Penal, y lo tengo aquí, y os lo voy a leer, establece que el delito de desobediencia es para cuando un funcionario público o un cargo abiertamente se niega a cumplir con una resolución judicial, una decisión u orden de una autoridad superior dictada dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestida de formalidades legales. Es decir, no solo, y como se dicen por algunos, hay algún magistrado que ha dado su opinión públicamente y yo pues discrepo, y ahora teniendo en cuenta que está la sentencia del Supremo y del TSJ, pues lo puedo decir tranquilamente, la resolución de la Junta Electoral Central se trataría de una decisión, una orden de una autoridad superior, no es jerárquicamente superior, sino superior dentro de un procedimiento de elecciones, porque esta Junta es la encargada, es la jefa. Pues la orden que se le da tiene que cumplirse. El incumplimiento es un delito de desobediencia. Por otro lado, también se discutía en el juicio decir, oiga, yo no hay ningún delito porque el contenido de los acuerdos, el contenido del requerimiento de la Junta, pues no era claro, decía que retirara lo amarillo y lo retiro, pongo lo blanco. Pero el tribunal ha dicho que sin duda era imperativo y no queda duda alguna sobre el requerimiento de retirada. Por lo tanto, no se puede entender como que la orden era dudosa, que era lo que se intentaba por la defensa. Por tercer lugar, también se hablaba de la notificación, decía que no era conocido, que no había sido bien correctamente notificado, y básicamente el tribunal lo que dice es que ha sido perfectamente comunicado, notificado y era conocimiento general, porque además se hace, ya os digo, al delegado del gobierno en Cataluña. Y en cuanto al análisis de esta desobediencia, se dice por el TSJ la sentencia, y leo literal, que el comportamiento del acusado en relación a los acuerdos de la Junta Electoral Central revela una negativa abierta y franca al incumplimiento de lo ahí resuelto. ¿Y por qué? Porque sobre los lazos amarillos dice que tiene una clara finalidad partidista inadmisible en el periodo electoral. No es en sí el lazo amarillo. Si hubiera sido un lazo rojo, un lazo verde que dijera, manifestara una posición política, pues sería lo mismo. No es por una cuestión independentista, es una cuestión de acto, de llevar a cabo un acto con un interés partidista en un procedimiento electoral donde tiene que haber un principio de, digamos, limpieza política, de neutralidad. Y, por otro lado, establece y aclara la obligación de los poderes públicos del mantenimiento estricto de la neutralidad política durante procesos electorales, según los acuerdos de la Junta Central. Esta Junta establece sus acuerdos, que son norma, son ley, y dice que se tiene que mantener esta neutralidad, que no se puede hacer lo que han hecho ellos, que es colgar pancartas de partidos o con intereses partidistas o que revelen la posición hacia un partido. Es como hacer publicidad sin poder hacer. O, por ejemplo, imaginaos que en el día de reflexión se hace publicidad sobre un partido. Eso es ilegal, no se puede. Pues sería lo mismo. Por parte de Torra, en cuanto a estos lazos, y decía, ya entrando al carácter de estos, no decía que era una opinión política, sino que era un anhelo, una reivindicación democrática, un mensaje democrático y legal sobre, pues, bueno, su opinión. Y por ahí es donde ataca, por la libertad de expresión y por su pensamiento. Por otro lado, también nos dice, y este argumento es curioso, que no se podía prohibir la libertad de expresión de los empleados públicos y que muchos edificios de la Generalitat no son ni de propiedad de la Generalitat o no están directamente gestionados por ellos, sino que por otras empresas, probablemente empresas públicas, pero que dependen de la Generalitat. Y por lo tanto es como que yo me exculpo, yo no soy responsable de las actitudes de empleados públicos y funcionarios que sean independentistas y quieran colgar lazos amarillos. Bueno, esto obviamente al final parece ser que ha decaído y es condenado. Ahora, ¿qué puede pasar? Ya os digo, sentencia del Tribunal Superior de Justicia no es firme,
Contra esta, al caber un recurso, no se puede ejecutar directamente ese fallo, esa condena. Por eso hemos llegado ahora al momento en el que, con la sentencia del Supremo, ya es firme porque no cabe ningún recurso ordinario más. Por lo tanto, si se ejecuta, debería dejar su puesto como presidente porque está inhabilitado. Bueno, de hecho lo está, así que tendría que cesar. Si no lo hace ya estaríamos ante otro delito porque quebranta una sentencia judicial firme. Y ahora la vía que se les está abriendo es la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y me dirás, ¿el Constitucional puede revisar todo el tipo de sentencias? No, solo puede revisar sentencias cuando existe o cuando se alega, más bien, en este caso por la defensa, una vulneración de derechos fundamentales, que en este caso sería el derecho a la libertad de expresión, libertad de ideología. Derechos fundamentales que, al ser alegados desde el primer momento en juicio, puedes llevar a esa vía del Tribunal Constitucional, que no es un recurso ordinario, es extraordinario y solo es respecto a eso. Se va a ir sobre si este juicio ha vulnerado el derecho a la libertad ideológica, en este caso de Torra. Es muy difícil, son pocos los que se admiten. Y además, en cuanto a la ejecutividad, es decir, que se dé cumplimiento a esta resolución, se tiene que pedir expresamente que se suspenda, es decir, ahora, teóricamente hay que cumplirla. A ver qué dice el Constitucional, a ver cómo se pronuncia. La primera vez no hay antecedentes respecto a esto y veremos cómo queda en los próximos días. Y hasta aquí habéis tenido el breve resumen, o en la medida de lo posible breve, sobre el caso Torra y por qué se le condena realmente de forma más objetiva posible. Os dejo la sentencia, os dejaré links de noticias para que podáis contrastar la información, que es la clave, y sin ningún tipo de connotación hacia ningún lado. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, le dais un like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos.